La Voz de América presenta. Legisladores demócratas critican al presidente Biden por su política hacia los solicitantes de asilo. Arranca la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas. La Casa Blanca anunció la implementación de la primera etapa. Hablamos del potencial bélico de los tanques de guerra que enviarán Estados Unidos y Alemania a territorio ucraniano. Y la nueva arremetida del gobierno nicaragüense contra religiosos. 7 fueron condenados por traición a la patria. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos esta emisión con el fuerte pronunciamiento contra la administración Biden que hizo un grupo de 80 congresistas demócratas tras la entrada en vigencia de una medida que permite el ingreso temporal a Estados Unidos a migrantes originarios de 4 países. Diva Lizette Cash nos da el reporte. En realidad está funcionando. Vemos eso con el programa de ingresos humanitarios temporales más específicamente, y creo que es importante que el presidente esté usando la herramienta que tiene frente a él para tratar un problema real, y así la cantidad de personas que cruzan ilegalmente desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela disminuyó un 89% en menos de 3 semanas. Así defiende la Casa Blanca la expansión del título 42 y la prohibición de solicitar asilo en la frontera sur de Estados Unidos. Una política que desde el Capitolio en Washington, el senador Bob Menéndez y casi 80 legisladores rechazaron en una carta dirigida al presidente Joe Biden, en la que solicitan eliminar la expansión del título 42 y la prohibición del tránsito de asilo en la frontera. Estamos horrorizados de ver al presidente Biden replicar la estrategia de inmigración del presidente Trump. El derecho a solicitar asilo está consagrado tanto en el derecho internacional como en el nacional. Los firmantes de la carta también alientan al mandatario a trabajar con el Congreso para garantizar políticas fronterizas seguras y que cumplan con las leyes migratorias. Ha habido más de 10,000 ataques violentos contra personas en nuestra frontera, incluyendo secuestros, agresiones graves, y eso es contra personas expulsadas por el título 42 desde el comienzo de la administración Biden. En la otra orilla del debate migratorio, el representante republicano Jim Jordan, presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja, anunció para el 1 de febrero la primera audiencia sobre lo que llamó la crisis fronteriza de Biden, parte 1. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. Las autoridades estadounidenses anunciaron cambios en su política de persecución de vehículos a lo largo de la frontera con México cuando se sospeche que se están transportando a inmigrantes. Paula Díaz nos cuenta de qué se trata. Las autoridades estadounidenses se preparan para cambiar su política de persecución de traficantes de indocumentados, contrabandistas de drogas y otros sospechosos de delitos en la frontera, luego de que activistas proinmigrantes presentaron casos en que los pasajeros murieron huyendo de las autoridades. Es un problema muy grande en muchos estados en la frontera, más de Arizona, más de Nueva México, pero de hecho hay muchas personas que están sufriendo, si no muerte, heridas por parte de estas persecuciones de vehículos. ACLU en Nuevo México y Texas ha trabajado durante mucho tiempo en la investigación de persecuciones de la patrulla fronteriza, que han resultado en decenas de muertes. Esta nueva política no es una prohibición contra estas tipos de persecuciones, pero tiene más reglas, tiene más estructura para determinar cuándo realmente es necesario tener una persecución de vehículo. Activistas consideran que las nuevas directivas son un buen paso para que los agentes puedan determinar los riesgos para ellos y para el público antes de iniciar una persecución. Estamos muy contentos de ver que la patrulla fronteriza y otros grupos federales están adaptando a prácticas que han sido muy importantes para la comunidad en preservar la seguridad. CBP reportó que revisó más de 2 docenas de políticas de persecución de vehículos de varias agencias de cumplimiento para elaborar la nueva directriz, que entrará en vigencia a mediados de este año, luego de la capacitación de todos sus agentes y oficiales. Paula Díaz, Voz de América. Entre tanto, en la ciudad de Nueva York se abrió un 5º centro humanitario para albergar a migrantes. Vamos en directo con Ángela González en la Gran Manzana. Ángela, ¿cuál es el alcance que tendrá este centro de acogida?
Yasmín, el alcance será para 1.000 hombres solos, esa es una de las condiciones, y en este nuevo centro se le prestará servicios como de salud, atención médica, también asesoría legal y se les servirán comidas. Sin embargo, opositores dicen que en una terminal de cruceros donde se van a ubicar y que está cerca al agua y lejos del transporte público, no se cumplen los requisitos y las necesidades para estas personas. Es el quinto centro humanitario que abre bajo la administración de Eric Adams. Está ubicado en la terminal de cruceros de Brooklyn, desde donde se puede observar la Estatua de la Libertad, símbolo de la migración. Esta es otra de las soluciones que ha planteado el gobierno de la ciudad ante la llegada de inmigrantes cuyo número ya supera los 42.000. No tenemos más espacio, pero todavía estamos buscando lugares y acomodándolos, y eso lo vamos a seguir haciendo. Esa es nuestra ley, esa es nuestra obligación y eso es lo moralmente correcto. El Hotel Paramount, con 600 habitaciones y ubicado en Times Square, también se convertirá en albergue. Pero las condiciones de estos refugios temporales han sido criticadas por activistas como Legal Aid Society. Ellos aseguran que lo que se necesita es ubicar a las familias en viviendas permanentes. En este otro albergue municipal, el Hotel Row, los migrantes se quejan de las condiciones de las comidas y señalan que algunos menores están enfermos. En contraposición, otros reportes critican el presunto desperdicio de alimentos gratuitos que no se comen y los peligros que representan por intentar cocinar en las habitaciones. Hasta lo peor que se me enfermó mi bebé. Se le fue en hemorragia nasal. ¿Por la comida? Sí, por la comida. Sí, a veces viene un poco cruda, un poco picante y eso, pero nos toca comerlos así porque además vamos a hacer. Y sí, hay muchas personas que compran sus ollas arroceras para cocinar ahí, pero lamentablemente aquí no se puede cocinar. No todos los migrantes se han quejado de la condición de las comidas. De hecho, hay algunos que están agradecidos de tener que comer. Cabe resaltar que el alcalde Eric Adams en sus últimos discursos ha pedido el cierre de la frontera sur y ha dicho que podría costarle $2.000 millones hacerle frente a esta crisis migratoria. Yasmín. Gracias, Ángela. Y el Departamento de Seguridad de Estados Unidos emitió una advertencia en el mes de la lucha contra el tráfico humano. José Pernalete nos trae el informe. El crimen organizado opera de muchas maneras y una de ellas es a través de redes sociales. Desde Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional advierte la utilización de estas plataformas digitales para atraer a víctimas del tráfico humano. En las redes sociales tienes cómo hablar con las personas por teléfono, tienes cómo comunicarte con los mensajes, inclusive hay aplicaciones donde los mensajes se borran automáticamente. Imagínate eso, cómo un padre puede estar al tanto. Los investigadores identifican a las escuelas del sur de Florida como zonas de riesgo para el tráfico humano. La policía tiene una unidad especializada en esta modalidad delictiva. Porque el modus de operandi de ellos es tratar de lavarle el cerebro, ganar a la persona, a la niña. Porque qué niña a la edad de la adolescencia, en la secundaria, no quiere ser una gran actriz. En el mes de la prevención del tráfico humano, el vocero de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, Néstor Iglesias, dijo que además de bandas que reclutan para la explotación sexual, existen organizaciones en Florida que incurren en el tráfico laboral y servidumbre doméstica. Pero lo que le están pagando es una miseria. Entonces, al pagarle a ellos le cobran un alquiler por donde están viviendo, le cobran por transportación, le cobran por electricidad, le cobran por la ducha, le cobran por todo. Y cuando vas a ver el poquito dinero que estaban ganando, regresa al traficante. José Pernalete, Voz de América, Miami. Preste mucha atención porque las imágenes que van a ver a continuación pueden ser perturbadoras. Este viernes las autoridades difundieron el video del brutal ataque con martillo del que fue objeto Paul Pelosi, esposo de la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi. En el video se ve al sospechoso David DePape arrebatándole el martillo a Paul Pelosi, de 82 años, y golpeándolo en la cabeza luego de irrumpir en la residencia de la pareja en San Francisco. A pesar de la evidencia, DePape se ha declarado inocente.
Este viernes, Estados Unidos anunció que trabajará con 11 países del hemisferio occidental en la primera etapa de la denominada Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas. Informa Jorge Agobiano. Los 11 países miembros en la primera etapa de la alianza son Barbados, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay. La Alianza de las Américas es solo eso, una alianza. Nuestros gobiernos han estado en constante diálogo para dar forma a la agenda. También estamos consultando de cerca con la sociedad civil, con grupos laborales, ambientalistas, el sector privado. Lanzada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante la pasada Cumbre de las Américas, el grupo de países busca impulsar la cooperación económica desde el área tecnológica hasta ambiental. La Alianza de las Américas acelerará nuestro trabajo compartido para fortalecer las cadenas de suministro y hacerlas más resistentes a futuros impactos. La puesta en marcha del esquema hemisférico coincide con la preocupación que ha manifestado el Banco Interamericano de Desarrollo por el incremento a niveles históricos de la deuda regional, la cual ascendió a 5.8 billones de dólares, equivalentes al 117% del Producto Interno Bruto de la región. El reto ofrece al mismo tiempo una oportunidad. Así lo aseguraron los cancilleres reunidos virtualmente con el secretario de Estado, Antony Blinken. Esta iniciativa nos muestra que como región podemos trabajar juntos e incidir en el comercio para que podamos tener una plataforma constructiva donde cada país pueda hacer sus aportes. Ecuador cree que la Asociación de Estados Unidos ayudará a aquellos países que no tienen un tratado de libre comercio vigente a aumentar nuestro comercio. En los próximos meses, los países delinearán las prioridades de intercambio comercial, indicaron funcionarios de la Casa Blanca. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Y hablando de alianzas, ahora que Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña se comprometieron a enviar tanques de combate a Ucrania, ¿cuáles son las capacidades y diferencias entre los tres tipos de vehículos? Jacopo Luzzi nos explica. El tanque Abrams M1 de Estados Unidos es ampliamente considerado como el tanque tecnológicamente más sofisticado en uso. Su poderoso cañón de 120 milímetros puede destruir tanques y blindados pesados. Único problema, el Abrams funciona mejor con combustible para aviones, lo que aumenta los gastos y la logística para operarlo. Superan las capacidades rusas en términos de potencia de fuego y ciertamente de protección. También tienen una mejor óptica, una mejor estabilización, por lo que son mejores para disparar en movimiento. Entonces, los tanques marcarán una diferencia real. También el Leopard 2 tiene muchas características del Abrams y ofrece las mismas ventajas, pero utiliza el más común diésel como combustible. Ambos tanques están diseñados para proteger mejor a su tripulación, en comparación con los tanques soviéticos utilizados actualmente tanto por Ucrania como Rusia. En un tanque T-72, las rondas están dentro de la torre con la tripulación y son mucho más propensas a estallar y causar daños catastróficos a la tripulación del tanque y el tanque mismo. Entre tanto, en camino hacia Ucrania están también los Challengers 2 de Gran Bretaña. Parecido a los tanques alemanes y estadounidenses, el tanque inglés es más lento, pero su alcance de 500 kilómetros supera ampliamente los otros dos vehículos. Jacopo Luzzi, Voz de América. El Parlamento alemán conmemoró este viernes por primera vez a las personas asesinadas durante el Holocausto nazi por su identidad sexual y reconoció décadas de persecución en la posguerra. Activistas buscaron durante años establecer una ceremonia oficial para las víctimas LGBTQ de los nazis. El presidente de la Cámara Baja de Bundestag, Barbel Bass, señaló que los hombres homosexuales fueron asesinados y castrados, también sometidos a horribles experimentos médicos. Aseguró que miles de lesbianas, personas transgénero y trabajadoras sexuales también fueron encarceladas en condiciones brutales. Usted quédese porque tenemos lo más reciente sobre un caso que ha conmocionado a Colombia. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En
momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. En Colombia continúa la audiencia judicial para imputar al estadounidense John Paulus por el asesinato de su novia, la DJ Valentina Tres Palacios. Vamos a Bogotá con nuestro corresponsal Jair Díaz. Jair, cuéntanos cuál es el próximo paso en este proceso judicial. Yasmín, será un juez el que decida si hoy será enviado a la cárcel de máxima seguridad John Paulus, luego del asesinato presuntamente de Valentina Tres Palacios. Ha dicho también que, y esto luego de que se encontrara este cuerpo en un contenedor de basura aquí en Bogotá. Dile hola, mamá. Estos son los videos de las cámaras de seguridad en poder de las autoridades que muestran al estadounidense John Paulus saliendo de un apartamento al norte de Bogotá con un carro de mercado donde presuntamente llevaría el cuerpo de Valentina Tres Palacios. Ese hombre se merece solo estar tras las rejas y que sufra mucho. De verdad, que sufra lo que nosotros estamos sufriendo y mucho más. Y que nosotros nunca pensamos que esta persona le haría hacer daño a mi hermana hasta que aquí estamos. En audiencia ante un juez, el estadounidense John Paulus dijo que teme por su vida y su defensa solicitó medidas para proteger al norteamericano mientras se decide su futuro legal. Esta captura no fue realizada de manera legal solamente el día de ayer o la noche de ayer. Precisamente en ese show mediático cuando él llega y está allí la Policía Nacional esperando su arribo, estuvo recluido, ojo doctor, confinado. Por su parte, el apoderado de los familiares de la víctima, Miguel Ángel del Río, apuntó que todo el proceso se ha desarrollado en el marco de la ley y hoy se retomará la audiencia en contra de Paulus por el asesinato de su novia. El juez finalmente define legalizar la captura y hoy tendremos entonces audiencia de formulación de imputación donde el juez establecerá entonces los delitos por los cuales tiene que responder, que son feminicidio agravado y alteración de elementos materiales probatorios, y la correspondiente solicitud de medida de aseguramiento. Defensa de John Paulus también reclamó la pérdida de $7,000 en efectivo. También han dicho que no ha podido usar gafas ni tomar medicamentos para el colesterol. Por lo pronto han dicho que presentarán pruebas para declararse inocente. Yasmín. Manténnos informados, Jair, gracias. Y en Nicaragua la justicia condenó a 6 religiosos de la Iglesia Católica por el delito de traición a la patria. Donaldo Hernández nos da el informe. Los sacerdotes Ramiro Tijerino, José Díaz, Sadiel Eugarrios, Raúl Vega, así como los seminaristas Darwin Leiva y Melkin Centeno, fueron declarados culpables por el delito de traición a la patria en perjuicio del Estado de Nicaragua.
realmente no es una sorpresa de que hayan sido condenados. Realmente nosotros ya no esperábamos esto. Carla Sequeira, abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, denuncia que el juicio donde se condenó a estos 6 religiosos no contó con garantías, como el derecho a un abogado privado y un proceso penal público, como lo mandata la ley. Es un derecho de ellos tener un abogado de confianza y que se puedan comunicar constantemente. El especialista en temas penales Yader Morazán asegura que todo el Poder Judicial es un instrumento del oficialismo para castigar por medio de la ley a los religiosos críticos del gobierno de Daniel Ortega. La Defensoría Pública, que se ha prestado en colusión junto con el juez y la Fiscalía y la Policía, como se ha venido haciendo con otros procedimientos a partir del año 2021. El presidente Daniel Ortega ha acusado públicamente a varios obispos y sacerdotes de terroristas, un discurso criticado por defensores de derechos humanos. Se inscribe dentro de la persecución que impulsa el régimen Ortega Murillo en contra de la Iglesia Católica. En lo que va del año, 7 sacerdotes han sido declarados culpables por el delito de traición a la patria. Donaldo Hernández, Voz de América. Breve pausa y volvemos en minutos con más información. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Al cumplirse un año del asesinato de 2 de sus colegas periodistas de Tijuana, se movilizan para reclamar a las autoridades por no procesar a los autores intelectuales. Esta semana se cumplió un año del homicidio de Lourdes Maldonado, la periodista asesinada al llegar a su casa en Tijuana. 23 de enero del 2022, Lourdes Maldonado López. ¡Presente! Varias organizaciones en la frontera realizan actividades por ella y otro colega asesinado. 17 de enero del 2022, Margarito Martínez Esquivel. ¡Presente! El colectivo Yo Sí Soy Periodista protestó frente a la Fiscalía de Baja California. No es posible que a un año de sus cobardes asesinatos, esta dependencia no haya iniciado ningún proceso penal en contra de los asesinos intelectuales de los 2 periodistas. La Asociación de Periodistas de Tijuana colocó ofrendas en la Plaza de la Libertad de Expresión. Hay personas que están detenidas como autores materiales, pero faltan los intelectuales. 3 jóvenes fueron sentenciados por matar a Lourdes Maldonado. Durante el proceso judicial por el crimen contra Margarito Martínez, se supo del asesinato de un testigo protegido que conocía la identidad del autor intelectual del homicidio del fotoperiodista. 2 detenidos aceptaron una pena de 25 años de prisión. Otro irá a juicio en abril. Se seguirán agotando todo tipo de esfuerzos y acciones de investigación para que
no quede impune la responsabilidad de nadie. Al homenaje por los comunicadores asistió el cónsul de Estados Unidos en Tijuana. Somos muy preocupados por el alto nivel de violencia contra los periodistas aquí en México. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Haití registró una nueva jornada de protestas este jueves. Policías bloquearon calles y entraron por la fuerza al principal aeropuerto del país para repudiar el reciente asesinato de sus colegas por parte de bandas armadas. La semana pasada, cuatro policías fueron asesinados cerca de la capital, mientras que nuevos tiroteos dejaron otros 7 oficiales muertos este miércoles, según la Policía Nacional de Haití. El Grupo Haitiano de Derechos Humanos, RNDDH, ha dicho que 78 policías han sido asesinados desde julio del 2021. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos en minutos. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Los dos vestidos que la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, lució en la toma de posesión del presidente Joe Biden se exhibirán en un museo de la capital estadounidense. Angélica Herrera nos cuenta más. La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, entrega al Museo Nacional de Historia Estadounidense de la institución Smithsonian en Washington los dos vestidos que lució el día de la investidura presidencial en 2021. Uno confeccionado por Gabriela Hearst y otro por Alexandra O'Neill. La ropa es un arte y una articulación. Es una manifestación de un momento del tiempo, es historia. Y hoy me siento profundamente honrada de desempeñar un pequeño papel en un gran momento de nuestra historia, junto a dos diseñadores visionarios. Desde 1914, las primeras damas de Estados Unidos mantienen la tradición de proporcionar una pieza de su vestuario a la colección del Museo Smithsonian. Jill Biden donó los trajes que usó durante la ceremonia diurna y el festejo nocturno. Mi enfoque en el día de la inauguración fue ser una primera dama para todos los estadounidenses, hacer mi parte para unir a nuestro país. Gaby lo entendió. Entonces adornó este vestido con las flores de todos los estados y territorios estadounidenses y colocó a Delaware, mi hogar, justo encima de mi corazón. Los conjuntos de Biden ahora forman parte de la icónica exposición Colección de Primeras Damas, presentando 27 vestidos y más de 160 objetos de las primeras damas de los Estados Unidos. Angélica Herrera, Voz de América, Washington. Con esto cerramos esta semana de información. Les informó Yasmín López. Que tengan un feliz viernes. Nos vemos nuevamente el lunes.